Hola, buenos días. Ahora vamos a dedicarnos a la guía número 3 del laboratorio, en la cual vamos a estar repasando un poco acerca de las estructuras secuenciales y condicionales que ya habíamos conocido en Introducción a la Informática. Sin embargo, pues ahora vamos a empezar a aplicarlas a lo que sería la programación orientada a objetos. En este punto, pues me voy a adelantar un poco a lo que ya vieron en clase, porque hasta ahorita pues han estado viendo más que todo cómo utilizar los diferentes controles que ahora tenemos pues en esta programación que ya es más visual, ¿verdad? Que nos proporciona muchos elementos gráficos que podemos utilizar en nuestro código, pero también necesitamos ir conociendo cómo vamos a programar para que nos vaya funcionando, ¿verdad? Para que vayamos solucionando esos problemas cotidianos que ya conocíamos antes, ¿verdad? Probablemente sean ejercicios muy parecidos, pero ahora tenemos que resolverlos de una forma orientada a objetos. Y también, pues, que vayamos aplicando la programación orientada a eventos. Entonces, les decía que me voy a adelantar un poco, porque este día, pues aparte de lo que ya se les enseñó en el teórico, pues también vamos a comenzar a ver cómo vamos a resolver esos problemas. Bien, no solamente programando en la parte frontal, sino también trabajando en el back-end. Vamos a entender por front-end a lo que sería una programación más que todo para la vista, para la interfaz del usuario, que eso es lo que se ha estado trabajando en el teórico, ¿verdad? De hacer pantallas. La semana pasada, pues ustedes tuvieron la oportunidad de diseñar varias interfaces que se les dejaron, ¿verdad? Seguramente pues han aplicado su creatividad y pues ya descubrieron, ¿verdad? Esa nueva fase que podemos implementar. Pero ahora pues ya vamos a empezar a aplicar las estructuras que ya conocemos para la programación. Entonces, como les decía, lo que hemos visto hasta ahora es el front-end y ahora vamos a comenzar a ver el back-end, adelantándome un poco a lo que sería pues el contenido de la asignatura, ¿verdad? Voy a comenzar mostrándoles lo que sería pues el ejercicio que vamos a realizar en este día. Bien, ya pues creé una pantallita que, bueno, este ejercicio se los comento, lo que vamos a resolver es, vamos a calcular el salario de cierto empleado, ¿verdad? Al cual pues depende de su tipo de puesto que tenga en la empresa o la categoría que tenga, pues así es el valor por la hora trabajada que se le va a pagar, ¿verdad? Y luego pues sabiendo cuál es el precio de la hora trabajada por esa persona, vamos a consultar cuántas horas trabajó en el mes y ahí pues vamos a hacer el cálculo de lo que hay que cancelarle, ¿verdad? Esta pantalla, pues ya la tengo diseñada, ¿verdad? Este botón nuevo nos va a servir para poder limpiar los controles cuando queramos realizar algo otro empleado, calcular el salario para otro empleado. Y de esta forma, pues usted ve que estamos evitando hacer como un lazo repetitivo, ¿verdad? Estar preguntando si desea calcular otro salario. En este caso, pues no lo vamos a hacer así, sino que de una sola vez, pues se le aprieta el botón nuevo y ahí ya podemos hacer un cálculo nuevo. Este label 5 lo he dejado acá para que podamos mostrar en esta parte lo que sería el resultado del salario que va a obtener esta persona. Entonces me he adelantado también a poder definir lo que sería el nombre de la forma, que aquí le he puesto que es salario de empleado. Si nosotros, si queremos, podemos ver en las propiedades que tengo en la ventana abierta acá. Aquí tenemos el nombre
del formulario. Recuerde que todos los objetos que estamos utilizando les vamos a poner este formato, que sería las primeras 3 consonantes del objeto que estamos utilizando y el nombre que le queremos dar a ese objeto. En este caso es un formulario, por lo tanto le pusimos FRM y el nombre de lo que queremos hacer, ¿verdad? Es un salario. Bien, aquí todos los demás, pues ya les puse lo que sería el nombre de la viñeta, LBL nombre, LBL categoría, etcétera, ¿verdad? Y estas son características o propiedades principales que usted debe recordar que debe editar siempre, lo que sería el nombre del objeto y también si es un label, por ejemplo, en el cual tenga usted que mostrar algo, pues entonces se va a lo que sería el text, a la propiedad text, y ahí le pone qué es lo que quiere que diga. Bueno, en este caso le puse nombre, aunque el nombre de este label es LBL nombre, ¿verdad? Igual en todos los demás. Bien, ya es conocido para nosotros este elemento que es un text box. Y entonces acá vamos a poner lo que sería el nombre del usuario y la categoría. Aquí lo he puesto en lo que sería un combo box. En este combo box le he puesto como categoría y lo que vamos a hacer acá, primero, pues como le decía, esta parte del front end es donde vamos a programar lo que sería lo que va a ver el usuario, la interfaz del usuario. Entonces acá, mientras menos escriba el usuario, mucho mejor para usted porque evita que hayan errores en la introducción de datos. Entonces acá, como solamente voy a tener 3 categorías, digámoslo así, entonces lo que voy a hacer es utilizar un combo box y para eso vamos a buscar una propiedad que se llama collections. Vamos a ver dónde tenemos el collections, en el cual pues vamos a definir cuál sería, aquí está, perdón, es items, en el cual vamos a definir cuál es el listado que queremos que aparezca ahí. Esto se puede programar también, pero lo podemos poner manualmente. Si la persona trabaja en una categoría administrativa, si es un técnico o es un profesional. Entonces, lo vamos a dejar así, ¿verdad? Pueden ser diferentes, pueden ser otros. O puede tener usted más colecciones. Pero en este momento lo vamos a dejar así y eso va a permitir que despleguemos ese listado. Luego, en este elemento se llama un numeric up-down, que lo tenemos acá pues en el toolbox. El numeric up-down nos sirve para que nosotros podamos tener como un spinner, ¿verdad? De números en el cual podamos ir seleccionando o buscando el número que queremos o inclusive usted puede escribirlo. En este caso, vamos a tener que ahí hay un elemento máximo, ¿verdad? Que es el número máximo que pone por defecto este numeric up-down, que usted lo puede modificar, ¿verdad? El mínimo es 0 y el máximo es 100. En este caso yo le voy a poner que son 60 porque nadie debe de pasarse de 60 horas trabajadas en la semana, ¿verdad? Esto va a calcular por semana el salario de la persona. Bien, entonces eso le voy a poner y luego pues en estos botones ya les puse el nombre. Perdón. Vamos a ver si hice bien. Sí, aquí estos botones, ya les puse el nombre, botón calcular. Y pues el texto es calcular, todavía no hemos programado. Y aquí el botón nuevo, ¿verdad? Y el texto es nuevo. Este label 5 es para poder publicar en este label lo que sería el salario. El nombre de este label es LBL salario y pues aquí le podríamos poner otro tipo de letra si queremos, ¿verdad?
para poder visualizar mejor el tipo, ¿verdad? De lo que vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ponerle negrita y vamos a ponerle, veamos esta, y ahí está, le vamos a poner 16 para que podamos ver bien cuál es el salario de la persona, y con esto pues ya hemos dado un nuevo formato a lo que sería lo que va a aparecer ahí. Ahora, en la parte del texto, no quiero que aparezca nada por ahora, ¿verdad? Eso quiero que aparezca hasta después, por lo tanto se lo voy a borrar y entonces no va, parece que no existiera, ¿verdad? Pero ahí está, usted sabe que ahí está. Bien, entonces acá he dejado este label, que no lo he modificado, para que usted vea que lo que tenemos que cambiar es el nombre del objeto, es un label, y este le voy a poner el título, y como nombre que quiero que aparezca ahí en el text es calcular salario semanal de empleado. Bien, entonces para eso también lo podemos poner, cambiar el tipo de letra, el font, y acá pues le podemos poner que sea negrita, que sea de 14, la 16, de 14 le vamos a dejar. Lo dejamos así, y usted también le puede cambiar el color de la letra que va a tener. Vamos a dejárselo así y pues lo voy a centrar. Bien, ahora pues ya tenemos nuestro front end ya realizado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como les decía, me voy a adelantar un poco a lo que sería la clase de teoría, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es identificar en nuestro problema qué es lo que vamos a resolver. Estamos hablando de un empleado, ¿verdad? Estamos hablando de una persona que posee nombre, que posee categoría, ¿verdad? Y pues ese empleado trabaja una cantidad de horas a la semana. Y por ese trabajo que realiza devenga un sueldo por hora, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer acá es definir una clase nueva. Me voy a quedar solo con una clase, no voy a poner clase empleado y clase salario, aunque sí se podría, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar con una sola clase porque ahorita lo que quiero que vean es como la lógica de cómo vamos a ir programando. ¿Cómo vamos a agregar a una nueva clase? Ya que tenemos el front-end, pues entonces aquí yo tengo abierta una ventana que es la de las clases. Bueno, también tenemos el Solution Explorer, que acá si usted le da clic derecho, pues aquí le podemos añadir una nueva clase. Eso es una forma de poder agregar, ¿verdad? Entonces, esta clase es un nuevo archivo, y entonces aquí viene la lógica de los proyectos, porque están conformados por varios archivos, ¿verdad? Puede tener usted una o muchas clases, puede tener varias formas, etcétera. Entonces aquí vamos a crear la clase empleado, que él automáticamente le pone que es ese, ¿verdad? Y lo va a agregar a nuestro proyecto, ¿verdad? Entonces tenemos acá lo que sería el formulario, y acá tenemos lo que sería la clase de empleado. Recuerde que en la guía 1 estábamos hablando de que cada una de las clases posee miembros, ¿verdad? Que son los datos o los registros, y tenemos también lo que serían las propiedades. Bien, identificando cuáles serían los miembros de un empleado, de la clase de empleado, primero pues tenemos que saber que un empleado tiene nombre. Entonces vamos a crear un miembro que se llama nombre empleado, y este va a ser nuestro primer miembro.
Esto es como declarar los campos, ¿verdad? De que va a tener esta clase. Vamos a tener lo que serían las horas trabajadas por esta persona. Entonces, eso es un dato entero. También otro dato entero que vamos a tener es la categoría. Y yo le voy a explicar por qué después. La categoría ya la definimos allá que eran puestos, ¿verdad? Pero en el elemento que nosotros escogimos para poder mostrar esa categoría, podemos obtener un entero de eso, ¿verdad? No necesariamente utilizar el nombre del puesto. Luego tenemos lo que sería el sueldo por hora. Sueldo por hora de la persona. Y también podemos tener lo que sería como un miembro, el salario del empleado. Bien, entonces ya identificando cuáles serían los miembros que necesitamos o que requerimos para solucionar este problema, ahora lo que tenemos que hacer es hacer un set y un get para cada uno de estos miembros. ¿Se acuerdan lo que dijimos, verdad? En la primera clase cuando diseñábamos los diagramas. Entonces decíamos por cada miembro un set y un get. Bien, ¿cómo vamos a definir esto? Bueno, esto es fácil. Recordemos que habíamos dicho de que los sets eran para poder poner un valor a un miembro, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es asignarle valores a esos miembros que tenemos ya definidos. Bien, entonces esto es definir un método, ¿verdad? Eso usted ya lo conoce, pero son los sets y los gets. ¿Qué va a hacer esto? Bueno, va a recibir un parámetro que viene de fuera, obviamente, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer con ese parámetro, que va a ser el nombre, es asignárselo a lo que sería nuestro miembro de la clase. Bien, observe, eso es todo lo que define a lo que sería este método set de nombre, para poner el nombre. Luego vamos a repetir ese proceso para cada uno de los miembros que tenemos ya definido. Entonces, aquí tenemos set horas trabajadas. Int horas es otro valor que viene ahí y con el cual lo que vamos a hacer es obtener las horas trabajadas que ya están definidas como miembro y se las asignamos a ese valor que viene. Bien, y así sucesivamente vamos a realizar cada uno de los métodos de set. Ya tengo definido lo que sería el método set categoría y ahora voy con el método de set el sueldo por hora. Entonces, pues se los quiero mostrar para que veamos esta diferencia. Por lo general, todos los sets van a ser tal cual se los he mostrado en los anteriores. Ustedes pueden ver que hemos puesto public. Todos los métodos de las clases deberían de ser públicos para que puedan ser vistos por otros o puedan ser utilizados por otros objetos. Pero eso se les va a explicar más adelante en los teóricos. Pues por ahorita los dejamos así con public y el void es dependiendo de si usted va a devolver algún valor o no en el método. Bien, en cuanto a este sueldo por hora, pues aquí ya lo tengo yo pues diseñado, ¿verdad? Aquí lo que vamos a hacer es aplicar un switch. Este switch lo vamos a poner porque acuérdense que tenemos una categoría de empleado. Entonces vamos a seleccionar la categoría y dependiendo de esa categoría, pues vamos a determinar cuál sería el salario de la persona, ¿verdad? ¿Cuál sería el precio por hora? ¿Verdad? Entonces,
vamos a tener que, en caso que el valor de la categoría sea 0, el primero que pusimos fue un cargo administrativo, entonces esa es una variable que he puesto que nada más pues me está sirviendo para poder asignar lo que sería el valor, ¿verdad? Ese va a ser igual a $8, ¿verdad? Es un valor tipo doble. Bien, y vamos a ponerle que si es el caso 0, ¿verdad? Pues que sean $8. Si el caso es que escogieron el valor 1, que es, me parece que es un técnico, le vamos a poner un salario de $5 la hora, ¿verdad? Y pues siempre le ponemos su respectivo break. Y en caso de que escojamos, ¿verdad? El número 2, ese era un puesto profesional, dijimos que era profesional, entonces a ese le vamos a poner un valor de, vamos a ver, de $20. 20.5 para que, perdón, 20.5 para que veamos ahí el valor de los decimales. Bien, ya tenemos esto, ¿verdad? Ya podemos escoger lo que sería, cuál es la categoría, y en base a esa categoría, pues lo que se va a hacer es asignar el sueldo por hora, ¿verdad? Que eso sería fuera del switch, ¿verdad? Sueldo por hora, que ya lo tenemos acá, usted solo va seleccionando y le vamos a decir que es esa variable que hemos tenido es intermedia, ¿verdad? Es una variable de proceso. Bien, entonces con eso tenemos ya definidos todos nuestros sets, ¿verdad? Porque ya tenemos para horas trabajadas, para categoría, para sueldo por hora, y lo que nos hace falta es definir lo que sería el salario del empleado. Entonces, acá el objetivo no es colocarle el valor a salario de empleado, sino obtener el valor del salario de empleado. Por lo tanto, esto no sería ponerle un set, sino que aquí lo que tendríamos que hacer es un método que calcule. Por lo tanto, esto será un procedimiento, ¿verdad?, de esta clase. Ya terminamos con los sets. Ahora vayamos entonces a lo que serían los procedimientos, ¿verdad? Los métodos de esta clase. Bien. Entonces, estos son los métodos, sí, también son métodos, los sets y los gets. Estos son los miembros, ¿verdad? Entonces, uno de los métodos será este, calcular el salario. Entonces le vamos a poner así, calcular salario. Este no va a tener ningún parámetro porque ahí ya vamos a tener guardados todos los datos en los miembros que ya les vamos a aplicar el set para poder obtener esos valores. Entonces, el salario empleado, que es un miembro que ya tenemos definido, va a ser igual a ¿qué? Bueno, fácilmente, ¿verdad? Usted solo agarra el sueldo por hora y lo multiplica por el número de horas trabajadas. Y entonces acá ya vamos a tener lo que sería el valor del salario. Ahora, ¿qué otros métodos podemos definir? Acá, acuérdense que habíamos dicho que teníamos que poner un set y un get para cada miembro. No siempre va a ser necesario que usted ponga un get para cada miembro y no siempre va a ser necesario que ponga un set para cada miembro. Aunque eso sí es como bastante repetitivo, ¿verdad? Que ocupamos los sets para todos los miembros. En cuanto a los gets, ¿hasta qué podemos requerir? ¿Qué necesitamos saber? Bueno,
podríamos en determinado momento preguntar cuál es el nombre del empleado, ¿verdad? O publicar ese nombre del empleado y entonces podemos hacer un get nombre. Entonces, en este get nombre, ¿qué vamos a hacer? Solamente ir a agarrar del objeto empleado, agarrar el valor correspondiente al nombre, para lo cual no necesitamos tener ningún parámetro, sino que solamente ir a agarrar ese valor y para hacerlo solo vamos a ponerle return y le vamos a poner el nombre del miembro que necesitamos. Con esto ya estamos haciendo un método get y vamos a hacer otro que es el meollo del asunto, que lo que queremos saber es el salario de este empleado. Entonces le voy a poner un get salario, ¿verdad? Porque en aquel solamente lo estamos calculando y lo estamos guardando en el miembro, pero no lo estamos mostrando. Entonces, ¿para qué hacemos este get salario? Para mostrar ese valor que ya tiene esa clase, pero como sus elementos son privados, no los muestra a menos que utilicemos un get. Entonces, acá vamos a tener que devolver este valor, que sería el salario empleado. Bien, con esto, jóvenes, estamos terminando lo que sería la programación del backend. En este caso, lo que tenemos acá son, creo que les han mencionado en clases, ¿verdad? Que hay 3 capas, ¿verdad? La capa del usuario, una capa intermedia y hay una capa de programación. Entonces aquí estamos con el diseño, ya lo creamos el frontend. Ahora, el empleado, esta es la clase que hemos creado y esta clase no tiene nada que ver con el diseño. Es decir, esta clase debe de funcionar, estos métodos deben de funcionar independientemente de la forma, ¿ya? Entonces, ya hicimos esto, ¿verdad? Que aquí pues ya tenemos una forma para poder calcular el salario del empleado, simplemente seleccionando lo que sería la categoría y conociendo lo que sería ya las horas trabajadas. Es decir, esto es la resolución del problema. Ahora, ¿cómo lo vamos a mostrar al usuario? Ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a diseñar en el formulario lo que sería la programación para poder hacer que esto funcione. Porque hasta ahorita nuestro formulario solo funciona mostrando la pantalla, ¿verdad? Y mostrando lo que sería lo que mostramos ahí en los combos, ¿ve? Administrativa, técnico, profesional, ok, pero si le damos calcular, no calcula nada, nuevo no hace nada. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un spinner, entonces podemos llegar, ¿verdad? Hasta 60, que es el límite que le pusimos, pero no hace nada, ¿verdad? Entonces, ahora programemos esta parte. Bien, ¿qué vamos a hacer para programar esta parte? Ya yo me había adelantado poniendo los nombres adecuados para cada uno de ellos. Y entonces para entrar a la parte de la programación de un formulario, pues basta con que usted seleccione cuál es el elemento que va a programar. Entonces, en la forma, damos doble clic en la forma, observe que aquí tenemos el formulario, ¿verdad? Esta programación ya la tenemos acá. Observe que este label click, esto fue porque por algún error yo le di clic al label y entonces él pensó que yo lo iba a programar y lo creó. Creó el constructor de este método y igual, ¿verdad? El load de un formulario es lo que hace cuando levanta ese formulario. Pero si usted quiere que se realice algo, se ejecute algo cuando va a inicializarse un formulario, pues entonces lo puede poner en el load. Ahora, ya que tenemos esto, en esta forma, voy a instanciar lo que sería un objeto de la clase que acabo de crear. Esta clase le pusimos empleado, ¿verdad?
empleado, ahí está la clase. Y lo que voy a hacer es instanciar un elemento, un objeto que sea de esa clase. Es decir, que yo le pueda asignar el nombre, horas trabajadas, etcétera. Entonces le voy a poner M. Y para instanciarlo, pues lo que hacemos es agarrar pues, el elemento, ¿verdad? Ahora, perdón, el nombre de la clase, ponerle un nombre al elemento que queremos y luego pues le vamos a decir que creemos un new de la clase que hemos creado. Bien, ya que hemos creado esta clase, este nuevo objeto de la clase empleado, pues entonces me voy a regresar a lo que sería el formulario y ahora yo lo que quiero hacer es que cuando oprima el botón de calcular, observe que ahí le doy doble clic y entonces me metió directamente a programar lo que sería el botón calcular clic. Entonces acá lo que quiero que haga es que agarre pues los valores que ya tiene y que los calcule, ¿verdad? Que los vaya a guardar en el objeto y que calcule. Entonces para eso lo que voy a hacer es tomar el objeto que ya creamos, el emp, y ese objeto tiene métodos, por ejemplo, el set nombre. Ahora le vamos a poner que vaya a guardar el nombre de quién. Bien, lo que tenemos es el txt nombre, que es el text box en el cual estamos guardando lo que sería el nombre del empleado. Entonces, aquí le ponemos el textbox.text, ¿verdad? Y eso sería el parámetro para que este método vaya a guardar en este objeto en el nombre que está contenido en este objeto. Bien, ahora vamos a ir guardando cada uno de los elementos, ¿verdad? En punto set categoría, aquí tenemos set categoría y que vamos a necesitar guardar lo que sería el combo. Observemos acá, miren. Aquí tenemos el combo. Aquí estamos guardando la categoría. Si usted recuerda, aquí el primer elemento que aparece es cargo administrativo, el segundo es un técnico y el tercero un profesional. Entonces, en el combo, los índices están definidos desde el 0. Por lo tanto, el administrativo tiene un valor de 0, el técnico tiene un valor de 1 y el profesional tiene un valor de 2. Entonces, para seleccionar lo que sería el valor que ha seleccionado la persona en el combo categoría, entonces vamos a ocupar esta propiedad, es el selector index. El selector index me va a decir qué es lo que ha escogido el usuario, ¿verdad? ¿Cuál es el valor que ha escogido? Y entonces acá, fácilmente, ¿verdad? Yo le estoy diciendo que, que agarre ese valor. Sin embargo, este valor no viene directamente entero, sino que es como un registro. Entonces lo que voy a hacer es aplicar lo que sería un convert, porque yo lo que estoy pidiendo es un entero ahí en el método. Lo voy a convertir a int32. Aquí tenemos al int32 y lo metemos en un paréntesis. Y con eso pues vamos a tener lo que sería ya un entero para poder guardarlo en la categoría. Hemos colocado set nombre, set categoría. Recordemos que nuestra clase tiene nombre, tiene categoría, tiene horas trabajadas, por lo tanto nos hace falta asignarle cuántas horas son trabajadas. Luego vamos a tener que calcular el sueldo por hora y el salario del empleado. Entonces,
continuemos acá en el código. Ya entonces asignamos nombre, categoría y ahora vamos a asignar el sueldo por hora, ya que ya conocemos la categoría. Aquí lo tenemos, el sueldo por hora. Y acuérdense que en este no habíamos puesto ningún parámetro, porque esto, dependiendo de la categoría, él asigna cuál es el valor que debe de tener o cuál es el valor que le van a pagar por hora trabajada. Bien, aquí me voy a auxiliar de una variable que la voy a definir acá arriba para que podamos reconocerla en todo. Esta variable va a ser de tipo entero. Y le voy a poner H para que guardemos ahí las horas. Podríamos hacerlo tal y como lo hicimos con el convert, pero lo vamos a hacer de esa forma por si a usted le sale más fácil, ¿verdad? Asignar una variable en la cual vamos a convertir lo que sería el valor de las horas que vamos a recibir del numeric up down, que se llama así, numeric horas, punto, ojo con esto. Aquí, para que usted obtenga el valor de un numeric up down, lo que tiene que poner es el nombre, ¿verdad? Y punto value. Permítame que este nombre como que lo tengo mal. Vamos a ver. Ajá, numeric hora es punto value. Eso me va a dar cuál es el valor que habían colocado en ese objeto. Entonces, ahora que ya tenemos guardado como un entero ese valor, entonces ahora podemos hacer una asignación a las horas trabajadas y ahí lo que le voy a mandar es el parámetro de esta H. Bien, ahora ya hemos guardado todos los miembros que necesitábamos, pero ahora lo que nos hace falta es calcular cuál será el salario de esa persona. Ya sabemos todo, ¿verdad? Entonces, para calcular ese salario, vamos a ocupar el método que hemos creado para ello, que sería calcular salario. Bien, ya lo calculamos. Ahora, este salario, pues, lo que va a hacer es guardarlo, ¿verdad? En sus miembros, pero no lo está mostrando. Para que podamos obtener este salario calculado, lo que tenemos que hacer es tomar el valor que ya tiene el miembro. Y ese lo vamos a mostrar en aquella label, la cual la dejamos ahí, que no se veía, ¿verdad? Entonces le vamos a asignar al texto de esta label el valor del miembro del salario del empleado. ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, lo vamos a convertir a entero porque, perdón, a string, porque acuérdense que en los textos lo que vamos a mostrar son valores tipo string. Por lo tanto, como el que tenemos es un doble, vamos a tomar el get salario, que es el método que teníamos para obtener ese valor, y con eso pues ya vamos a poder ver, visualizar ese salario que hemos calculado en el método anterior. Entonces, con esto ya tenemos pues cómo publicar, ¿verdad? En el formulario, en ese texto, en ese label, lo que sería el salario. Y ahora lo último que nos queda por programar sería el botón nuevo. Veamos cómo funciona este programa hasta ahorita. Vamos a ver la ejecución.
Bien, ahí la tenemos la ejecución y entonces aquí pongámosle un nombre. Patricia Morales. Bien, entonces le ponemos una categoría, ella trabaja en el área administrativa y digamos que ha trabajado unas 45 horas. Calculemos cuánto sería el salario, son $360. Ahí pues, como no le hemos puesto decimales, no hemos puesto formato, pero usted lo puede colocar. Ahora, cuando le damos nuevo, aquí no hace nada, eso es lo que vamos a programar ahorita. Entonces, cerramos esta ventana y lo que hacemos ahora es programar el botón clic, el botón nuevo, ¿verdad? En el evento clic. ¿Qué hacemos? Simplemente poner a 0 todos los valores. Entonces, en donde tenemos el nombre, le vamos a poner que lo ponga como un string empty, ¿verdad? Entonces acá un string punto empty y eso me va a permitir vaciar ese valor. Ahora el siguiente valor que tenemos que cambiar sería el combo. El combo, acuérdense que la propiedad que muestra cuál es lo que el usuario ha utilizado es el selector index. Entonces, si recordamos, pues, los índices comienzan en 0 y después va 1, 2, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer para que no aparezca seleccionado nada es ponerle -1. Y con esto lo que estamos haciendo es que aparezca como la primera vez, ¿verdad? Ubicado arriba sin haber seleccionado nada. Ahora, en el string number, que se llama NMR ahora, ahí la propiedad que modificamos para poder ver lo que sería el valor era el value. Entonces acá el valor lo que le vamos a poner es 0 para que él inicie o muestre siempre un valor de 0 cada vez que estamos poniendo que haya un nuevo dato. Y por último, acordémonos de que habíamos impreso, habíamos mandado a poner en el LBL salario, lo que sería el salario encontrado. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es ponerlo también como un string empty para que no nos aparezca nada. Recuerde, usted puede ponerle formato a ese salario para que pues se vea mejor, ¿verdad? Bien, con eso pues terminamos lo que sería la programación de nuestro ejercicio, tanto en la parte de lo que sería la clase, como en lo que sería la programación del formulario en los dos botones que tenemos acá. Veamos cómo se ejecuta. Bien, ponemos un nombre. Carlos López. Bien, la categoría le ponemos que es profesional y digamos que trabajó 60 horas. Es el máximo. Bien, entonces ahí tenemos, ese es el total que tiene esta persona. Entonces si queremos crear un nuevo, le damos aquí y observe de que ya nos deja los valores vacíos en todo el formulario. Hemos repasado entonces lo que sería las estructuras secuenciales y las selectivas múltiples. Nos quedamos ahora con la resolución de las dudas que tengan y asignación de los ejercicios. Feliz día, cuídense.